Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, voy a ponerles un video para hacer tiempo en lo que entra. El ser humano, para poder vivir, requiere de una dieta balanceada que le proporcione suficiente energía para cumplir sus actividades diarias. Dentro de los componentes de la alimentación podemos encontrar proteínas, carbohidratos y grasas. Los lípidos junto a los carbohidratos son la fuente de energía más importante para el organismo. ¿Qué son las grasas? Las grasas, también conocidas como lípidos, son moléculas muy reducidas formadas principalmente de carbono e hidrógeno. Aunque frecuentemente se asocian los lípidos con una mala nutrición, es importante reconocer que son elementos esenciales porque protegen nuestros órganos internos, nos ayudan a regular la temperatura corporal al producir calor, son necesarios para absorber vitaminas como la A, la D, la E y la K, nos ayudan en la producción de nuestras membranas celulares, sirven como combustible de reserva proporcionándonos 9 kilocalorías por gramo, lo que representa el 30% del valor calórico en la dieta. Son importantes para la producción de ácidos biliares, los cuales nos ayudan a degradar los alimentos que ingerimos. De la misma manera, nos ayudan a sintetizar moléculas orgánicas como las hormonas, prostaglandinas, entre otras. Cabe mencionar cuál es la composición química de los lípidos. Se dividen en dos, simples y compuestos. En los lípidos simples, la unidad más importante es el ácido graso. Esta es una molécula compuesta por una larga cadena hidrocarbonato, es decir, formada de carbono e hidrógeno, unida a un grupo ácido o carboxilo. Los ácidos grasos difieren entre sí por el número de carbonos o por el tipo de enlace que los une. Los ácidos grasos saturados se refiere a que los carbonos están unidos con un enlace simple al carbono adyacente y a dos hidrógenos. Este tipo de lípido, por su estructura lineal y compacta, se caracteriza por ser sólido a temperatura ambiente y porque podemos encontrar en los siguientes alimentos. Es importante reconocer que se encuentra sobre todo en las grasas animales. Se debe tener en cuenta que estas grasas no son saludables, ya que el hígado las convierte en colesterol fácilmente. Cuanto más larga sea la molécula, mayor tendencia tiene a agregarse, pegarse y depositarse dentro de células, órganos y arterias. También aumentan el LDL y reducen el HDL, que es el colesterol bueno, así aumentando el riesgo a desarrollar aterosclerosis. Además de esto, para nuestro organismo es muy difícil romper sus cadenas. Algunos ejemplos de estos son ácido mirístico, araquídico y palmítico. Este último es aceite de palma. Es el más común y está presente en los aceites de cocina. La recomendación nutricional aconseja no ingerir una cantidad mayor al 10% del aporte calórico diario o sustituir por grasas insaturadas. El segundo tipo son los ácidos grasos insaturados. Son ácidos grasos que contienen dentro de sus cadenas enlaces dobles entre los carbonos. Este tipo de enlace hace que la estructura de la molécula sea inestable y adquiera una configuración menos compacta, lo que hace que sea líquida a temperatura ambiente. Al igual que los saturados, el número de carbonos que contiene puede variar, así como el número de enlaces dobles. Estos pueden aparecer en cualquier carbono, siempre y cuando tengan una separación de 3 carbonos entre sí, dando lugar a ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Existen dos configuraciones, la cis, en la cual los hidrógenos unidos a los carbonos insaturados están orientados hacia el mismo lado, lo que genera un doblez en la cadena y esta cambia de dirección. La mayoría de los ácidos grasos de la dieta son de este tipo. Por otro lado, existen los de tipo trans, en la que la posición de los hidrógenos unidos a los carbonos insaturados
se encuentran orientados en forma alternada, es decir, uno por arriba y otro por abajo. Esto hace que tenga una forma recta. Este tipo de grasas se encuentran sobre todo en productos endurecidos de forma industrial por hidrogenación parcial. Los ácidos grasos trans se metabolizan de una forma similar a las grasas saturadas. No solo incrementan el nivel de colesterol LDL, sino también reducen el HDL. Por esto, es importante evitar el consumo en exceso. Los ácidos grasos se pueden nombrar de dos maneras diferentes, la forma UPAC y la forma griega. En la forma UPAC debemos contar los carbonos desde el extremo carboxílico, para así poder enumerar el carbono en el que se encuentra el doble enlace. Este tipo de lípidos se encuentra en los siguientes alimentos. Los ácidos grasos insaturados son importantes en nuestra dieta, porque aumentan los niveles de HDL y disminuyen los de LDL. También son beneficiosos para evitar problemas cardiovasculares, especialmente los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Necesita una dieta que contenga ácidos grasos esenciales, es decir, aquellos que nosotros no podemos sintetizar. Estos son linoleico, omega 6 y linolénico, omega 3. Los ácidos grasos normalmente se los encuentra unidos a una molécula de glicerol mediante un enlace tipo éster por su extremo carboxilo, liberando una molécula de agua. Quedan como monacilglicerol, diacilglicerol o triacilglicerol, conocidos como triglicéridos. También existen lípidos compuestos, los cuales están formados de una manera similar a los triglicéridos. La diferencia es que el glicerol se encuentra unido en uno o dos de sus átomos de carbono a una molécula no lipídica, como por ejemplo a carbohidratos formando glucolípidos, a proteínas formando lipoproteínas y a grupos fosfato formando fosfolípidos. Los fosfolípidos son especialmente importantes ya que son las estructuras que se encuentran en las membranas plasmáticas. Están formados por un diacilglicerol unido a un grupo fosfato y a un grupo polar. Esta estructura le da un carácter anfipático, ideal para formar la bicapa lipídica. Un ejemplo de estos es la fosfatidilcolina. Bien, muchachos. Permítame, voy a hacer algo, ¿eh? Voy a ponerles entre tanto un video. Me voy a levantar de la silla, disculpen. Profe, Adelante. lo que pasa que ahorita tengo una salida a Tepic a realizar un trámite y voy a tratar de estar aquí mientras nos vamos. ¿Cómo te apellidas? Bernal Hernández Nixiridian. Listo, ya te justifiqué. No te preocupes. Está grabando la Gracias, sesión. profe. Maestra, ¿ya pasó lista? No. En este video revisaremos las propiedades, funciones y clasificación de los lípidos. En los primeros videos de la serie de biología hicimos una definición sobre polímeros y sobre monómeros. Recuerden que polímeros son moléculas muy grandes formadas por unidades repetitivas llamadas monómeros. Entre estos tenemos a los carbohidratos, por ejemplo. Ocurre con los lípidos que no todos los lípidos están formados por unidades repetitivas, por eso no son considerados como polímeros. Un ejemplo, tenemos esta molécula, un triglicérido, que contiene, como vemos en su composición, unidades repetitivas de ácidos grasos, pero podemos encontrar también como lípidos a moléculas diferentes que, como
como vemos en ese esquema, no contienen en su composición a los ácidos grasos. Una característica que contienen todos los lípidos es que son biomoléculas orgánicas. Son poco solubles o casi nada solubles en agua, por eso son consideradas como moléculas hidrofóbicas. Ustedes recordarán que si colocamos en un vaso, en un recipiente, agua y le añadimos aceite, por ejemplo, el aceite no se va a mezclar con el agua, va a flotar debido a su poca densidad. Al ser menos denso que el agua, va a desplazarse hacia la superficie del recipiente. Por otro lado, los lípidos son muy solubles en disolventes o solventes no polares como el éter, el benceno y el cloroformo. Eso favorece a que puedan ser extraídos a partir de células o tejidos utilizando esas mismas sustancias. Además, están formados solamente por átomos de carbono e hidrógeno, un esqueleto hidrocarbonado como el que vemos en esta imagen, átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, con pocos grupos funcionales que poseen oxígeno. En el extremo podemos apreciar el grupo funcional COOH o carboxilo. Los átomos de oxígeno, recordamos, son característicos de grupos funcionales denominados hidrófilos, que son solubles en agua. Y la característica principal de los lípidos, acabamos de mencionar, es su esqueleto hidrocarbonado. Y esa es la razón de su escasa o nula solubilidad en el agua. Por lo tanto, los lípidos son moléculas hidrófobas. Los lípidos desempeñan diversas funciones biológicas de gran importancia, entre las que podemos considerar la de actuar como reservas de energía en los seres vivos. Por ejemplo, los triglicéridos, una molécula de glicerol unido a 3 ácidos grasos. El consumo, la combustión de 1 gramo de lípido nos va a rendir aproximadamente 9 kilocalorías. Es más del doble de lo que rinde 1 gramo de carbohidratos, por ejemplo, que tan solo va a rendir alrededor de 4 kilocalorías. Otra función importantísima que desempeña un lípido es la de actuar formando parte de estructuras, una función estructural. Si no, pues recordemos la estructura de las membranas celulares. Toda membrana celular, que es una de las clases que desarrollaremos más adelante, está formada por una doble capa, una bicapa de fosfolípidos, es decir, lípidos unidos a ácido fosfórico. Y otra función que desempeñan los lípidos es la de actuar regulando la actividad metabólica de las células y los tejidos, como por ejemplo algunas hormonas. Dentro de ellas tenemos las hormonas esteroideas, que es un tipo de lípidos, como por ejemplo la testosterona. La clasificación de los lípidos es bastante variada y esto debido a las características químicas que poseen estas moléculas. Pero una de las clasificaciones que se utilizan comúnmente dividen a los lípidos en 2 grandes grupos: los lípidos saponificables y los lípidos no saponificables o insaponificables. El primero de ellos se caracteriza por la presencia de ácidos grasos en su composición y el segundo por la ausencia de estos. Pero si hablamos de saponificación, ¿qué cosa es saponificación? Veamos en las siguientes imágenes. En primer lugar, el término jabón proviene del latín sapón, es decir, saponificar significa convertir en jabón. ¿Y cómo fabricamos un jabón? Primero necesitamos la presencia de un lípido que contenga ácidos grasos, es decir, lípidos saponificables, como acabamos de definir. Esos lípidos saponificables, cuando reaccionan con sustancias alcalinas, hidróxido, por ejemplo, en este ejemplo ponemos el hidróxido de sodio, va a reaccionar formando un jabón. Y ese jabón contiene a los ácidos grasos más una fracción de la solución alcalina, es decir, los iones sodio. Y además se formará glicerina, que está formada por el glicerol, que forma parte del lípido, y la fracción del grupo oxidrilo proveniente de la solución alcalina. Como podemos apreciar, un jabón va a presentar 2 fracciones, 2 zonas características. Una zona liposoluble formada por los ácidos grasos y otra hidrosoluble, en este ejemplo por los iones sodio. Es decir, los jabones con su fracción liposoluble favorece que las grasas se disuelvan, mientras que la parte hidrosoluble va a permitir que éstas se disuelvan en el agua. Por lo tanto, los jabones nos permiten una limpieza de la grasa que puede encontrarse en nuestro cuerpo proveniente de las mismas glándulas que nosotros secretamos. Por lo tanto, para clasificar a los lípidos podemos tomar en consideración la presencia de ácidos grasos o la ausencia de ácidos grasos. Es así como a los lípidos entonces clasificaremos en 2 grandes grupos: los lípidos saponificables, que contienen ácidos grasos,
y los lípidos no saponificables o insaponificables sí no contienen ácidos grasos. Dentro de los primeros vamos a encontrar a los acilglicéridos, a los fosfoglicéridos, a los esfingolípidos y a los céridos o ceras, con la característica de poder convertirse en jabón en presencia de sustancias alcalinas, mientras que los no saponificables y no contienen ácidos grasos van a subdividirse a su vez en terpenos, en esteroide o prostaglandinas, moléculas muy importantes con propiedades muy variadas, como actuar como vitaminas, hormonas, componentes de membrana, entre otros. Algunos autores denominan a los lípidos saponificables a su vez como lípidos complejos, mientras que a los lípidos no saponificables como lípidos simples. En el siguiente video haremos una descripción muy profunda de los ácidos grasos, que son compuestos orgánicos importantes en la composición de un gran número de lípidos que estudiaremos más adelante. No puedes alzar la mano, habla, por favor, Mitzi. Mala tortilla. Bien, muchachos, una disculpa. Voy a detener la presentación de la ventana. Bien, voy a pasar a asistencia. Bien. Benítez Sánchez, Vianey Natalí. Presente. Benítez Velázquez, Cintia Beatriz. No está ella. Benítez Velázquez, Cintia Beatriz. Ni está justificada. Betancourt Franco, Saori Guadalupe. No tiene internet, pero fue Saori. Me mandó un mensaje diciendo que no tenía internet. Ya la justifiqué. Deja partida Roberto Fernando. Presente. Cervantes Rojano, Ivette Saray. Presente. Covarrubias Vázquez, Jennifer Aide. Presente. Curiel Manzano, Pablo Vladimir. No se encuentra. Oh, muy bien. De la Cruz Rodríguez, Denis Damián. Presente. Delgadillo Cisneros, Julieta Jazmín. Presente. Delgadillo Rivera, Hortensia Joana. Presente. Durán Gutiérrez, Anuar Jesús. Presente, profe. Escamilla Ramos, Presente. Ingrid Priscila. Bien, muchachos, es para todos, ¿eh? Hay que mandar tareas, porque hay compañeros que no tienen ninguna tarea todavía, y eso es inadmisible. O sea, si estuvieran en una cuestión, no sé, Dios no lo quiera, ¿verdad? De vida o muerte, ya estuvieran pues en la tumba, muchachos. Es que no envían tareas. Pónganse por favor a trabajar. ¿Sí? Ya es tiempo de que por lo menos compañeros tuvieran una o dos tareas, pero no tienen ninguna. Gamero. Maestro, yo ya las estoy haciendo, pero se las voy a enviar, nomás que quiero llevar un orden, pero ya para nomás estarle tomando fotos y enviárselas. Yo estoy haciendo los mapas conceptuales y a lo mejor hoy se lo envío. No son mapas conceptuales, ¿eh? ¿No son?
no son mapas conceptuales. Entonces, No dice mapas conceptuales en la tarea, ¿o sí? Dice mapa nada más. Dice mapa, pero no dice mapa conceptual. entonces ¿qué mapa Sí, teníamos que hacer? las bioquímicas son mapas de reacciones bioquímicas tipo metabólicos, o sea, donde se ven Son los que salen en los videos, no, profe, en los videos nuevos. exactamente. Sí, no es lo mismo que un mapa conceptual. García Guerra Guillermo Santiago. Presente. González González, Hanna Brianda Giselle. No está Hanna Brianda Giselle. González González. González González, Michelle Anaí. ¿No se encuentra? Michelle Anaí González González. González Méndez Emanuel Isaí. Huitrón Ramírez Mariana. Presente. Hernández Ortiz Paola Jacqueline. Presente. Herrera Carvajal Georgina Montserrat. Presente. Herrera Partida Yari de Jesús. Presente. Jiménez Betancourt José de Jesús. Presente. Jiménez Tirado Ivette Anaí. Presente. Mendoza Delgadillo Angélica Cherlín. Presente. Monroy Ábalos Alba Joana. Presente. Muñoz Partida Alondra. Presente. Nava Santillán Cintia Abigail. Noriega Zamorano Oscar Alan. Olivares Marrufo Brenda Janet. Presente. Ortega Covarrubias Juan Pablo. Presente. Ramírez López Mariana Guadalupe. Muy bien. Ríos Ruiz Miroslava Guadalupe. Presente. Sandoval Galindo Laura Guadalupe. Presente. Serrano Arias Keilin Erlinda. Presente, maestro. Valdés Acosta Juan Manuel. Presente. Valles Arellano Jania Daomi Sinaí. Presente. Muy bien. Bien, muchachos. Maestro, Brianda Giselle me dijo que no tenía internet. Ya le justifiqué. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien, muchachos, recordarles otra vez. Ya te puse, Michelle. Ya te puse, Michelle. Entonces les decía, muchachos, hay que enviar tareas, por favor, porque a estas alturas del partido ya entramos el día de hoy en la unidad 3 y hay compañeritos que no han enviado ninguna tarea. ¿Sí? De igual manera, hay compañeros, la mayoría, que no ha hecho ni siquiera el primer parcial. ¿Sí? Entonces, las cosas que se están publicando ahí en el Classroom, ustedes las pueden ir haciendo en orden
a su ritmo, ¿verdad? Pero también acuérdense de que el tiempo sigue corriendo y en algún momento se cierra esto y tienen que tener la mayor cantidad de cosas en lista para poder aspirar a una calificación mejor. También, en el caso de ustedes que son de tercer año de Ciencias de la Salud, que ya van de salida de la prepa, bueno, tradicionalmente siempre hablo de esto con este grupo, año con año, de lo de prepararse para su examen al nivel superior, ¿sí? Yo les preguntaría así de forma amistosa, ¿quiénes se están preparando para su examen? A la carrera a la que vayan, ¿quiénes se están preparando para su examen de admisión al nivel superior? Vayan a la escuela que vayan. ¿Quién se está preparando desde hoy para su examen de admisión a la carrera que deseen estudiar en el nivel superior? Yo. Muy bien, Blanca. ¿Quién más? ¿Nadie más que Blanca? Yo. ¿Y Aney? Yo. Muy bien. Yo también. Es de suma importancia que estén preparándose en ese sentido, muchachos, porque si echan toda la carne al asador en estas materias de tercer año que están teniendo ahorita en línea y descuidan eso, pues van a hacer su examen con una cuestión ahí de deficiencias que no van a poder pasar su examen. O sea, ya por ahí los que fueron mis alumnos en segundo, por ahí les compartí unos tips de unas compañeras, ex compañeras de ustedes, por decirlo así, que estuvieron en la prepa y que quedaron en el nivel superior. Especialmente hablo del examen de medicina. Entonces, vienen cuestiones básicas, ya lo mencionábamos por ahí, que matemáticas, pensamiento analítico o crítico, pensamiento matemático, que lectura, que español, que comprensión lectora, que inglés, que química, que biología, otras cositas. No viene, por ejemplo, de física, si es el examen Exani que de hecho su servidor hizo hace unos meses atrás, no viene de física, y si seguimos en la cuestión de la pandemia, les tocaría a ustedes hacerlo en línea. Tendrían que adaptarse a una serie de cosas en su equipo, en su casa, para poder presentar su examen. O sea, son varias cuestiones que tienes que cuidar mucho, muy delicadamente para poder hacer tu examen y que no te lo vayan a invalidar, etcétera. Entonces, es bueno que se vayan preparando con anticipación, tanto en los temas como en la cuestión logística. Yo si estuviera en su lugar, muchachos, a estas clases no les daría tanta importancia. De bioquímica o de genética sí pudieran, de bioquímica tal vez una pregunta o dos, no una, ¿sí? ¿Qué son los lípidos o algo por el estilo, los carbohidratos, algo muy general, o de la genética, ¿verdad? Pero la mayoría de las preguntas, bueno, son bien repartidas entre otras asignaturas, entre otras cosas que ustedes ya en teoría deberían de dominar, como lo del español, por ejemplo, ¿no? Lo de los tiempos y todas esas cosas. Entonces, me di cuenta también de que nadie de sus proyectos fue precisamente prepararse para su examen o definir una carrera específica dentro del área de ciencias de la salud. Entonces, hubo proyectos que sí están interesantes, pero no tienen mucho que ver con el área de ciencias de la salud. Bien, muchachos, entonces
recordarles que está el examen publicado de los carbohidratos, ¿sí? Ya está publicado el examen de los carbohidratos para que lo hagan. Entonces, el día de hoy, la clase, la videollamada, hay 3 videollamadas según, por ahí les mencionaba, les mostré en un mapa de la semana, ahorita no lo tengo abierto, para mostrárselos, que es de los lípidos. La primera semana son tres sesiones para hablar de lípidos. Entonces, esta es la primera de ellas. El día de ayer les publiqué, si están viendo mi pantalla completa donde dice lípidos. Sí. Okay. Entonces, este texto ayer se los compartí por el Classroom. ¿Sí? Dice, los lípidos, así como lo mencionaba el video, del griego lipos, que significa grasas, constituyen una de las 3 principales productos alimenticios. Los otros 2 son los carbohidratos y las proteínas, e intervienen en procesos biológicos importantes. Son biomoléculas formadas básicamente por carbono e hidrógeno, ¿sí? En la famosa cola hidrocarbonada, o sea, es una columna vertebral de puros carbonos enlazados entre ellos, haciendo una cadena, y el resto de los enlaces de los carbonos está completado por hidrógenos, ¿sí? Donde en uno de los extremos de la cadena está un grupo ácido carboxílico, ¿sí? Estoy hablando de los ácidos grasos principalmente, ¿no? Como lo mencionaba el video de hace un rato, podemos clasificar a los lípidos en 2 grandes grupos de pronto. Se pueden clasificar de varias maneras, ¿verdad? Pero una manera muy sencilla de clasificarlos es separarlos entre los lípidos que tienen ácidos grasos y los lípidos que no tienen ácidos grasos. Los que tienen ácidos grasos pueden hacer la saponificación, pueden hacer jabón. Y los que no tienen ácidos grasos no pueden hacer jabón, ¿sí? Incluso en el Classroom ayer les publiqué también una de las tareas que viene por ahí, o una de las actividades, que ustedes puedan hacer jabón, y para ganarse me parece que 2 puntos. Se ocupan 2 ingredientes principalmente. Se ocupa una grasa, en este caso una grasa como, por ejemplo, manteca de cerdo o aceite, perdón, alguna grasa, por ejemplo, manteca de esta vegetal Inca. Y el otro ingrediente es hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio o sosa cáustica lo pueden conseguir también por ahí en una ferretería, por ejemplo, ¿no? Yo lo he conseguido en una ferretería que está por ahí a espaldas del mercadito, en el centro de Tuxpan. Ahí he comprado bolsitas de 1/4 de kilogramo de hidróxido de sodio. No recuerdo ahorita la proporción, pero se ponen a calentar básicamente. El hidróxido de sodio se pone en agua. Como es una base, al entrar en contacto con el agua libera calor, entonces el agua puede hervir, entonces tienen que tener mucho cuidado. Y además corroe los metales, en este caso, por ejemplo, el aluminio lo disuelve, por ejemplo, ¿no? Entonces, al momento de que tú revuelves la grasa ya, ¿cómo se dice? Fundida con el hidróxido de sodio disuelto y caliente, los mezclas los dos en caliente y revuelves unas 2 horas de estar ahí revolviendo hasta que se incorporan bien, se emulsionan bien, se incorporan bien la grasa y el agua con hidróxido de sodio. Pasan un par de semanas, incluso más tiempo, y se obtiene el jabón, ¿sí? Porque la reacción de saponificación tarda un tiempo.
Entonces, ahí ustedes van a poder hacer jabón el que le interese ganarse sus puntos. No es una tarea obligatoria, ¿verdad? Dice, una característica fundamental de este grupo de moléculas es su enlace no polar, lo que los hace insolubles en agua y solubles en disolventes no polares, como el cloroformo, el éter y el benceno. Por ejemplo, para poder extraer esos lípidos, por ejemplo, de jamón o de salchichas, nosotros podemos en un vaso o en un recipiente echar esas salchichas o jamón, desbaratarlo con un moledor de esos de frijoles, por ejemplo, agregarle benceno, éter o cloroformo y estar revolviendo con el aplastador de frijoles, así bien revuelto, y observaríamos que al paso del tiempo, en la parte de arriba, se van los lípidos, ¿sí? O sea, dejaríamos la capa de revolver y en la parte superior del líquido se irían los lípidos, ya estarían separados, estarían bien incorporados con el cloroformo, el éter o el benceno, el disolvente que nosotros estemos usando. Y sería una forma de extraer los lípidos, por ejemplo, de estos alimentos, ¿no? Dice, los lípidos son compuestos naturales que se encuentran en plantas y animales. En los vegetales, en forma de aceites y ceras. Y en los animales se encuentran en forma de aceites y de grasas. ¿Sí? Las grasas y aceites son mezclas de ésteres de ácidos grasos con el glicerol. Ahorita en un momento más van a ver una estructura de lo que estoy hablando. Van a ver los ácidos grasos y van a ver el glicerol. Dice, por ello se denominan glicéridos. Esta denominación es porque son considerados derivados del glicerol. Dice, el estado físico de los glicéridos depende de la estructura de los ácidos grasos presentes, es decir, o sea, podemos tenerlos en forma sólida, en forma de mantecas, ¿sí? Que son ácidos grasos que tienen cadenas saturadas, es decir, tienen cadenas que solamente tienen enlaces sencillos entre carbonos. Acuérdense ustedes que hay enlaces sencillos entre carbonos, hay enlaces dobles, incluso también puede haber enlaces triples, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso de la química orgánica? Cuando estuvimos pues el semestre pasado, vaya, creo que hablamos de eso. Entonces, resulta que los que son saturados, los ácidos grasos saturados, que tienen puros enlaces sencillos entre carbonos, tienden a ser estas grasas sólidas o mantecas, ¿sí? Mientras que los aceites líquidos, que son también lípidos, tienen también ácidos grasos, pero algunos presentan lo que se conoce como insaturaciones, es decir, algún doble enlace por ahí tienen en la cadena, tienen 1, 2 o hasta 3 enlaces dobles, incluso más. Entonces, esos enlaces dobles hacen que la cadena hidrocarbonada tenga un acodamiento. Entonces, ese acodamiento genera a nivel, obviamente, de las moléculas, ¿verdad? Y a un tamaño macroscópico, le da las propiedades a los líquidos, a los aceites, a las grasas líquidas, ¿no? Entonces, ese acodamiento es un acodamiento de enlace doble cis, generalmente es de tipo cis, es decir, es un isómero de la cadena, porque resulta que la configuración doble no solamente está en forma de acodamiento, también puede ser en forma recta, lo que mencionaba el video hace un momento, de que también puede tener enlaces dobles tipo trans. Entonces los enlaces dobles tipo trans generan que la cadena hidrocarbonada sea recta, no hace el acodamiento. Entonces, imagínense que ustedes tienen una montaña de clavos,
¿sí? Y los clavos todos son rectos. Si ustedes quieren meter la mano a la montaña de clavos rectos, quizá les cueste más trabajo o menos trabajo que si tienen una montaña similar de clavos, pero todos los clavos están doblados. Todos los clavos están doblados. Imagínense meter la mano a esa montaña de clavos doblados, sería una experiencia distinta por el hecho de que los clavos están doblados. Entonces, hacen más interacciones con los dobleces y demás, y lo cual hace que sea la propiedad de esa montaña de clavos sea distinta, el estado físico sea distinto, por eso es que unos son sólidos, otros son líquidos. Dice, los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal con un número par de átomos de carbono. Esto debido a que en el metabolismo celular, las cadenas de los ácidos grasos se forman enlazando unidades de 2 carbonos. Tienen un extremo en la cadena el grupo ácido carboxílico, que es el que tiene el carbonilo. Acuérdense que es el C. El carbonilo es así. Tienes el carbono con doble enlace oxígeno. Y tienes el OH. Este es el grupo ácido carboxílico. Y de este lado va a estar tu cadena hidrocarbonada. Sí, obviamente aquí está rellenado con los hidrógenos, ¿eh? Sí. Entonces, creo que mejor les pongo todos los hidrógenos para que no se vayan a ir con la finta de que es así sin los hidrógenos restantes. Me llegó a pasar con ustedes mismos cuando estábamos en el semestre pasado que las estructuras, yo les decía, faltan hidrógenos ahí y ustedes las copiaban igual sin los hidrógenos esos. Yo esperando que ustedes les pusieran los hidrógenos restantes, pero no. Entonces, así es, este es el grupo ácido carboxílico, lo que se conoce como la cabeza que es de tipo polar, por decirlo así. Es decir, la cabeza polar tiende a ser hidrofílica, le gusta el agua, mientras que la cola hidrocarbonada, esa es la cola hidrocarbonada, tiende a ser lipofílica o hidrofóbica. ¿Sí? La polar es hidrofílica, le gusta el agua. Hidrofílica. Y la cola es hidrofóbica. Sí. Ese es un ácido graso de 4 carbonos, pero bueno. Volviendo al texto. Dice así, los ácidos grasos poseen una zona hidrófila o hidrofílica, que es lo mismo. El grupo carboxilo, COOH, es una forma de escribirlo, y una zona lipófila, ¿sí? O que le gusta la grasa. La cadena hidrocarbonada que presenta grupos metilo, CH2, y grupos, metileno CH2 y grupos metilo CH3. Por eso las moléculas de los ácidos grasos son anfipáticas, pues por una parte la cadena alifática es polar y por tanto soluble en disolventes orgánicos o lipófila, y por otra el grupo hidrocarboxilo es polar y soluble en agua, hidrófilo.
La saponificación es una reacción típica, dice, de los ácidos grasos presentes en la molécula de grasa animal. ¿Sí? Cuando la grasa es sólida, se puede decir que es manteca. Dice, o la grasa vegetal, ¿sí? Que generalmente son aceites. Nosotros estamos acostumbrados a esto, pero en los tiempos modernos, cuando ustedes van a la tienda a comprarse algún pastelillo, cuando compran algún postre, cuando compran algún pastel, galletas, cualquier postre que a ustedes se les ocurra, incluido, perdón, cuando van a comprar margarina o manteca, de esas barritas que venden en las tiendas, muchas de esas barritas no contienen necesariamente grasas de origen animal, ¿sí? Que es lo que uno podría esperar de las mantecas, ¿sí? Sino que también vienen aceites, grasas, perdón, de origen vegetal, que normalmente se puede entender que deberían de ser líquidas, pero resulta que el hombre ha diseñado, bueno, ha podido convertir aceites, grasas vegetales líquidas en mantecas sólidas. Lo hacen con un proceso que se llama hidrogenación, ¿sí? En caliente ponen el aceite vegetal líquido, lo ponen en caliente con un catalizador, no recuerdo ahorita cuál es, si es níquel o es platino, no recuerdo cuál es ahorita, y en presencia de hidrógenos, ¿sí? De gas hidrógeno, literalmente, y se forman enlaces dobles en la cadena hidrocarbonada de los aceites, ¿sí? Se forman enlaces dobles, perdón, se rompen esos dobles enlaces y se vuelven sencillos. Entonces, los aceites insaturados, vegetales, los podemos convertir en saturados, que tienen puros enlaces sencillos entre carbonos. Entonces, esos acodamientos los vuelves rectos. Y los aceites pasan de estar en forma líquida a estar en una forma más sólida. Entonces, de ahí que vienen un montonal de productos que nosotros consumimos actualmente, ¿sí? Si se compran, por ejemplo, de esos huevitos que venden para los niños que tienen juguetitos adentro, el chocolate tiene aceites de origen vegetal, parcialmente hidrogenados, ¿sí? Incluso hasta las Sabritas traen ese tipo de aceites que algunos hasta te dicen en la etiqueta libre de grasas trans, porque las grasas trans, muchas son producto precisamente de ese proceso de hidrogenación, ¿sí? Entonces, el hombre ha podido convertir los aceites de origen vegetal, las grasas, en mantecas, con este proceso que se llama hidrogenación parcial. Si el proceso de hidrogenación se pasa de lanza, se puede hacer una grasa muy sólida y quebradiza. La idea es que hagan el proceso de una manera controlada para que puedan obtener una manteca que fácilmente se pueda untar, que sea más agradable de trabajar y que forme parte de aditivos para pasteles, para repostería y para todo tipo de productos como cosméticos y demás que tienen aceite de palma, el famoso aceite de palma, que incluso, por ejemplo, pues hasta cotizan la bolsa de valores, el aceite de palma, especulan con él y pueden hacer que gente se vuelvan ricas de la noche a la mañana con el aceite de palma, ¿sí? Como consecuencia de esto, hay países de Asia, de algunas partes de Asia, que son devastadas
son devastadas sus bosques para sembrar aceite de palma, ¿sí? Que incluso, bueno, deforestan, acaban con lugares donde viven los animales. En este caso, por ejemplo, es un simbólico, el orangután, ¿sí? Y todo para hacer productos como precisamente los aceites parcialmente hidrogenados, y también muchos productos cosméticos. Se manejó, por ejemplo, la empresa esta de jabones, de la marca de la palomita. Incluso para que no se me duerman, les voy a poner, a ver, un video de eso. Déjenme lo busco. Ah, es este. Déjenme, les vuelvo a compartir ventana. Actualmente, nosotros como consumidores tenemos un poder muy importante para lo que es el cambio climático, para lo que es la deforestación. Dependiendo de lo que nosotros elijamos en el súper o en nuestras actividades cotidianas, va a ser lo que nosotros le vamos a estar haciendo a nuestro planeta, porque nosotros somos millones y millones los que consumimos tales cosas. Entonces, chequen este pequeño promocional, que es por la cuestión del aceite de palma que les mencionaba. El aceite de palma, bueno, se usan muchos productos, no solamente en la cuestión cosmética, sino también en la industria alimenticia. Entonces, hay que checar lo que vienen, pues leer la etiqueta de los productos, saber qué contiene antes de comprarlos, ¿no? Entonces, con los conocimientos que también hemos estado más o menos mencionando aquí, de los carbohidratos también, por ejemplo, hay que darle preferencia a los que son bajos o los que casi no contienen azúcares reductores, que son los que hacen la glucemia alta, los que te suben rápidamente la glucemia, y pues dañas con el paso de los años tu cuerpo, como en mi caso, de que ya casi soy diabético. Entonces, voy a volver estoy presentando pantalla completa nuevamente. Vuelvo a la lectura de acá. Entonces, esta es, por ejemplo, una estructura. ¿Sí están viendo el jabón? La manita con jabón, las manitas. Sí. Ok, esto es una estructura general de una saponificación. Aquí está, pues, la glicerina. Lo que... Déjenme señalarles para más fácilmente.
Esto viene siendo la glicerina. Esto que estoy encerrando. Por decirlo así. Solo que ahí está enlazada con los 3 ácidos grasos que están ahí. Aquí está uno. Aquí está otro. Y aquí está otro. ¿Sí? Esta R representa, bueno, la cadena hidrocarbonada. Esta otra R, otra cadena hidrocarbonada. Y esta otra R, otra cadena hidrocarbonada. Que pueden ser del mismo número de carbonos o pueden ser diferentes. ¿Sí? Este es el grupo éster. Éster. Está compuesto por el grupo carbonilo, así, con el oxígeno así. Entonces, de este lado está enlazado con el carbono de la glicerina y de este lado está enlazado con la cadena hidrocarbonada. ¿Sí? Están esterificados, los ácidos grasos están unidos a la glicerina mediante el enlace éster, enlace tipo éster. Para los triglicéridos o los acilglicéridos, porque pueden ser 3 los que estén conectados, pueden ser 2 o puede ser nada más 1. 3 para triglicéridos, 2 para diglicéridos o diacilglicéridos y 1 para monoacilglicéridos. ¿Sí? Entonces, al momento de que el triglicérido entra en contacto con los hidróxido de sodio, con las moléculas o las fórmulas de hidróxido de sodio, se rompe el enlace éster, se libera el ácido graso que capta el metal, en este caso el sodio, capta el metal, se liberan los hidrógenos y se pegan aquí a los oxígenos para formar los OH y se libera la glicerina. Esta es la glicerina o glicerol, ¿sí? Se libera y se liberan los ácidos grasos, las sales de ácidos grasos, que son los jabones, ¿sí? Entonces, este es el proceso de la saponificación. Yo en lo personal varias veces he hecho jabón. Hacer jabón implica también, a veces cocina, implica un poco como de cierta experiencia. Muchas veces hasta parece que no todas las veces son iguales, o sea, a pesar de que trates de hacer las cosas igual, te salen diferentes. Tienes que tener muy controlado tu proceso para poder hacer jabón, checar las cantidades, checar la pureza, checar el tiempo, checar las temperaturas, checar cómo lo revuelves para que te salga lo más parecido posible, para que no se te corte, etcétera. Entonces, ahí va aquí ya estoy. Dice, la clasificación de los lípidos. Dice, los lípidos son un grupo muy heterogéneo, que usualmente se clasifican en 2. Heterogéneo quiere decir que es muy diverso, ¿sí? Generalmente se clasifican en 2, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, ¿sí? Es decir, que puedan hacer jabón, o los que no pueden hacer jabón son los saponificables o los insaponificables respectivamente. Los lípidos saponificables a su vez se clasifican en lípidos simples y en lípidos complejos. Ambos, lípidos y complejos, simples y complejos, pueden hacer jabón porque poseen ácidos grasos. Dice, los simples son lípidos saponificables en cuya composición química solo intervienen el carbono, hidrógeno y oxígeno. Se dividen en acilglicéridos y séridos. Los acilglicéridos, dice, también se les llama glicéridos o grasas simples. Se forman por la esterificación de 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina, como lo mencioné hace un momento. Según el número de ácidos grasos se distinguen 3 tipos de estos lípidos. Los monoacilglicéridos, que tienen solamente un ácido graso conectado al glicerol. Los diacilglicéridos, que tienen 2
ácidos grasos conectados al glicerol, o los triglicéridos, que tienen 3 ácidos grasos conectados a la molécula de glicerol. Dice, los glicéridos, cuando presentan cadenas carbonadas saturadas, reciben denominación de mantecas, porque tienen estado sólido. Dice, los aceites se caracterizan por presentar insaturaciones, lo que mencionaba hace un rato, dobles enlaces, que generalmente van a ser enlaces cis, que van a formar un acodamiento en la cadena hidrocarbonada. Dice, o sea, la presencia de dobles enlaces en las cadenas de los ácidos grasos que forman estructura del glicérido. Los triglicéridos, perdón, es el tipo principal de grasa generado por nuestro organismo. Esta grasa se usa en los organismos para generar energía, es decir, los utilizamos nosotros como fuente de energía, como almacenamiento de energía. ¿Sí? Está en nuestro tejido subcutáneo adiposo, por decirlo así, ¿no? Si dejamos nosotros de comer una cantidad de horas determinada, vamos a empezar a estar a partir de 16 horas más o menos, 12 horas, a empezar a consumir ácidos grasos de nuestro cuerpo como reserva de energía. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los animales, como el oso polar, por ejemplo, o los osos, tienen que consumir, antes de hacer el proceso que se llama hibernación, tienen que consumir una gran cantidad de alimento para producir una gran cantidad de grasa en su cuerpo, que les sirva como almacenamiento de energía en el proceso de hibernación que tienen, es decir, duermen durante mucho tiempo, duermen durante meses, me parece, y durante ese tiempo que están dormidos, o durmiendo, su única fuente de energía es la grasa almacenada que tienen en su cuerpo. Entonces, están en todo ese periodo que están dormidos alimentándose de ellos mismos, de sus reservas de grasa, y no comen. Es en la época más donde el invierno es más fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando los osos se levantan, pues se levantan con un hambre de esas de la naturaleza, pues épicas, así de lo más intenso que se puede, y se comen o van a atacar, buscar comida hasta por debajo de las piedras, o sea, se van a levantar con un hambre épica. Lo mismo pasa con otras criaturas, con otros animales, ¿verdad? Entonces, los triglicéridos pueden ser fuente de energía, almacenamiento de energía. Dice, además, los triglicéridos se encuentran presentes en los alimentos, en la sangre y en la sangre. Niveles elevados de triglicéridos están relacionados con el riesgo de alguna enfermedad cardíaca, además de estar asociados a altos niveles de colesterol. Yo en lo personal me hice hace tiempo la medición de esa cosa y salí alto de colesterol y de triglicéridos, ¿sí? Esta pandemia está acabando conmigo. Dice, la ingesta de calorías usualmente estimula la producción de colesterol y ayuda a transportar triglicéridos que no se usan como energía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consumimos muchos carbohidratos, empezamos a producir muchos también triglicéridos, muchos colesterol. De hecho, a ver, me acabo de acordar de un video relacionado con ello. Se los voy a poner para hacer la videollamada más, menos aburrida, vaya. Y lo tengo aquí en corto el video. Oh, que la no te quites. Los beneficios de consumir huevo, mitos del colesterol.
Bien, a ver, creo que es este. Sí están viendo, es como un programa de televisión, ¿sí lo están viendo? Sí. Ok. Sí. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias, Jazz. Oigan, llegó nuestro doc de cabecera y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta porque, cómo hemos satanizado el huevo. De verdad, uno ve estos huevitos tan inocentes y la gente los ve como unos monstruos, que porque si aumenta el colesterol, que si la grasa de la yema no sé qué, que si solo hay que comernos las claras, que se tapan las arterias, muchísimas cosas. Pero para saber la verdad está con nosotros Alejandro Espinosa. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Marta. Y ¿por dónde empezamos? ¿Es tan malo el huevo, de veras? Pero claro que no, claro Entonces, que no. El huevo es un alimento completo que tiene aminoácidos, es decir, los aminoácidos que forman parte de las proteínas, tienen grasa, es cierto, ahora vamos a hablar un poquito de la grasa, tiene una buena cantidad de minerales que a veces son muy difíciles de conseguir por otros alimentos. Entonces, es un alimento que tiene una gran concentración de nutrientes esenciales para la vida. De hecho, hay gente que pueden dejar de comer carne, pueden dejar de comer pescado, mariscos y todo eso, pero comiendo huevo tienen la seguridad de que una serie de nutrientes esenciales, es decir, que el cuerpo no los puede formar, ahí los van a conseguir. Lo que pasa es que hay un gran mito, como tú decías. A partir de los años 50, por ahí hubo una serie de médicos, algunas investigaciones realmente mal hechas, que empezaron a decir que los niveles altos de colesterol tenían que ver con el colesterol que consumíamos. Y realmente el huevo tiene niveles bastante altos de colesterol. Pero tiene lo mismo que cuál otro alimento, por ejemplo. Que, por ejemplo, las carnes rojas. ¿Qué pasa? Que el huevo, siempre hablamos de colesterol y de las grasas saturadas del huevo, pero eso es solamente el 30% de las grasas que tiene el colesterol, les digo, que tiene huevo. Es decir, tiene otro tipo de grasas que son buenísimas, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que todos decimos que son buenas, que hay que consumirlas, que el aceite de oliva y todo eso, está en el huevo también. Entonces, cuando estamos pensando que con la dieta vamos a subir los niveles de colesterol, estamos equivocados. Y eso es una creencia bastante popularmente diseminada desde el criterio médico, que es un poco estrecho, ¿no? Ajá. Entonces, lo primero, ya lo creo que lo hablamos en otro programa, lo más importante que tenemos que saber es que el cuerpo produce el 80% de colesterol. Si tú lo comes de afuera, el cuerpo deja de producirlo y ya, si estamos sanos. Si no estamos sanos, lo que ocurre es que además de que te comes, sigue produciendo mucho. Conviertes en una máquina de colesterol. Claro, y entonces claro que tiene los niveles altísimos de colesterol. Okay. Ahora, otra cosa que ya dijimos en otro programa anterior, el colesterol solo no mata a nadie. Tiene que haber una serie de cambios en la molécula del colesterol para que ahora sí se deposite. Es decir, tiene que estar oxidado, tiene que haber partículas muy pequeñitas para que se pegue en la pared del vaso sanguíneo y bueno, un día nos puede dar un patatús a cualquiera si seguimos con ese estilo de vida. En cualquier minuto. Ahora, voy a aclarar una cosa. Lo que hace que se produzca más colesterol no es el colesterol de la dieta. Ya lo hemos dicho otras veces. Son los carbohidratos, señores. Hay que tener mucho cuidado porque los carbohidratos, los azúcares, las harinas, es lo que produce, es lo que estimula que en el hígado se altere un poco el metabolismo de la producción de colesterol. Oye, porque además hace rato que hablábamos del día del orgasmo. Claro. Que me hace muy feliz, te voy a decir una cosa. Yo estuve leyendo que a la hora del sexo, por ejemplo, ¿qué puede ser? Ahí hay dos cosas. Primero, contiene una buena cantidad de un aminoácido que se llama histidina. Ajá. La histidina hace falta para formar una serie de compuestos que incluso facilitan la respuesta del orgasmo. De hecho, por ahí hay estudios donde a mujeres que tenían dificultad para alcanzar el orgasmo le dieron entre 500 y 1 gramo de histidina, así, en cápsula, y respondían entre un 30 y un 47% mejor en la respuesta del orgasmo, más rápido, más intenso y todo eso. Entonces, ese es un factor. Y lo otro que tenemos que recordar es que para disfrutar la vida tenemos que tener hormonas. Y las hormonas están hechas de colesterol. O sea, esa idea de tener colesterol tan bajo no es muy buena idea. Necesitamos niveles buenos de colesterol para tener las hormonas suficientes y disfrutar de la vida y también del sexo, claro. Oye, pero a ver, para que nos entiendan mejor en casa. Por ejemplo, los niños, ¿cuántos huevos sería recomendable que comieran? ¿Cuántos huevos los niños pequeños? Y si el huevo completo o nada más la yema o a veces y a veces. Okay. ¿Cómo sería lo bueno? Primera idea fundamental, cómanse el huevo completo. No le quiten la yema, señores. Cómanselo completo. En las claras nosotros tenemos una gran cantidad de albúmina, que es un tipo de proteína. Está bien. Pero si no lo comemos la yema, ahí es donde están los minerales, ahí es donde están ciertas grasas que son esenciales para las membranas celulares, para formar estos neurotransmisores, las hormonas. Necesitamos eso. O sea, un niño mayor de 3, 4 años, todos los días se puede comer un huevo diario. De hecho, había muchos mitos y decían que no comiéramos huevo diario. Eso ya se acabó, señores. La misma
institución médica dice que sí debemos comer o podemos comer huevo todos los días, como parte de una dieta balanceada, por supuesto, ¿no? Si yo consumo proteína, grasas y todo eso en la mañana con el huevo, por ejemplo, yo sé que en otros momentos del día yo puedo consumir otro tipo de proteína. Oye, doctor, yo me acuerdo que antes la gente acostumbraba mucho el huevo como medio crudo en las mañanas, ¿no? Como medio batido. No es buena idea. Eso ¿verdad que? No, no es buena idea, porque el huevo crudo tiene una enzima que viene naturalmente en el huevo, que se desactiva si lo cocinamos. Y esa enzima, si la comemos, impide que nosotros podamos absorber una vitamina que se llama biotina, que le dicen la vitamina de la belleza, porque tiene que ver con tener un buen pelo, piel, La biotina es la vitamina de la belleza. Sí, cómo no. Nosotros, por ejemplo, pacientes que tienen caída de pelo permanente y todo eso, usamos biotina y les mejora muchísimo el pelo, la apariencia de la piel, la formación de colágeno y todo eso. Pero si te comes el huevo crudo, que decían que era muy nutritivo y todo eso, no es buena idea porque desactiva la absorción y el metabolismo de la biotina. Entonces, esa no es buena idea. El huevo hay que comerlo cocido. Y todo lo contrario, muy cocido, ¿se le quitan propiedades o no? Depende, porque cuando tú cocinas cualquier alimento que tiene proteínas, como la carne, el huevo, lo cocinas mucho, se forman unos enlaces que hacen que las proteínas sean menos digeribles. Entonces, si tú tienes una muy buena capacidad digestiva, unas buenas enzimas digestivas, es muy posible que eso no nos pegue tanto. Entonces, hay gente que no le gusta el huevo así suavecito, llenito, y todo eso. Si no, la yema amarilla oscuro no me gusta amarilla clarito, ya que está muy cocida, claro, casi verde. Claro, bueno, no hay que exagerar tampoco, pero un poquito dura, no pasa nada, porque lo digieres, lo absorbes bien, y la buena cantidad de hierro que viene dentro viene pegado a las grasas y a las proteínas y se absorbe con mucha facilidad. Por eso en los niños que tan frecuentemente tienen deficiencia de hierro, les favorece tanto comer el huevo, ¿no? Y luego las mamás y las señoras en la casa tienen temor de usar el huevo porque van a cuidar a la familia, entonces dicen, no quiero estarle dando tanto colesterol. No tengan miedo, señoras. Al esposo le hace falta colesterol para que un día como hoy lo puedan celebrar. Así que, señores, amen el huevo también en su casa, por favor. Regla general, entre que en la familia siempre va a haber uno que esté, un niño chico, una señora que esté más o menos en niveles, un señor que esté pasado de colesterol, pero para hacer un promedio familiar, ¿cuántos huevos serían recomendables a la semana? Un huevo diario es posible que se pueda consumir. De 5 o 6 huevos a la semana está perfectamente aceptado. Gente que hace más ese ejercicio, gente que toma algunos medicamentos y todo eso, podrían incluso necesitar un poco más, ¿no? Porque las necesidades son mayores. Igual otras personas que a lo mejor tendrían un problema de la vesícula biliar, o bueno, definitivamente quien es alérgico al huevo debería evitarlo. Pero es un alimento súper completo en el que tenemos que volver a confiar, volver a consumirlo, porque está al alcance de una gran cantidad de personas sin hacer un gran gasto, aunque bueno, ya hemos visto las fluctuaciones en el huevo y el pollo y todo eso. Ya de repente parece oro molido. Claro. ¿No? Y está el tema también de la calidad del huevo, que ese es otro detalle que si no quiero dejar de hablar. Es decir, el huevo debería idealmente ser orgánico. Es muy difícil, es bastante más caro. Quien lo puede hacer está bien, porque ya sabemos que a veces la alimentación de las gallinas no es tan buena y la calidad del huevo no es tan buena. ¿Rojo o blanco? Eso da igual. ¿Eso qué? Puro cuento chino. ¿Sí? Da igual. Hay veces, es decir, la formación del huevo, los colores, depende de lo que le dan de comer a la gallina. Si le dan más pigmentos... ¿Ah, sí? Sí, claro. No te puedo decir lo que yo pensaba. A ver, ¿qué pensabas? Pues no sé, que la gallina era como pelirroja. No sé, es que hay unas gallinas son cafés, ¿has visto? Claro. Como del color que me dejó el pelo, así más o menos. Y hay otras que son blancas. Yo pensaba que... No. Es decir, las características del huevo, de hecho, tú, una misma gallina, si tú la alimentas de forma diferente en su vida, va a producir huevos diferentes. La misma gallina. Entonces quiere decir que las características nutricionales también van a variar. Si tú le das muchos antibióticos, hay sustancias que le ponen que el a los rojo era pollos. mejor, que tenía mejor algo, ¿no? No. Lo que sí hay huevos que le dan en la comida a la gallina, le dan omega 3. Y entonces aumenta la concentración de omega 3. Pero ahí lo dice, exacto, en los cartones en el mercado o en el súper, ahí dice con omega 3. Así es. Si no, es que es normalito. Así es. El huevo, dentro de las grasas, tiene un compuesto que se llama ácido araquidónico. Eso, desgraciadamente, favorece el desarrollo de enfermedades inflamatorias. Si nosotros comemos huevo como parte de la dieta, eso está neutralizado. El tema es cuando comemos puro huevo y fritos y grasas y azúcares y todo eso, pues definitivamente no nos va a ayudar. ¿Y el orgánico, por ejemplo, qué bondades tiene como para preferirlo sobre los otros? Que la gallina que sencillamente le dan comida y que come comida sana y natural, eso mismo se lo traspasa al huevo. O sea, no le ponen ningún medicamento para que no se mueran los pollos, ni le dan ningún factor de crecimiento y desarrollo acelerado, que eso también se pasa al huevo.
Esas son las cosas que uno podría evitar. En los alimentos que se evitan, que tengan pesticidas y todo eso, también cambia la calidad de huevo, ¿no? Como vaca Kobe, muy bien. Claro, igualito. ¿No? Es exactamente lo mismo. Ok, nos vamos entendiendo. Oye, muchísimas gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos por acá. Ya lo saben, coman huevo y celebren el Día del Orgasmo. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de... Bien, ese se me hizo interesante porque precisamente como los carbohidratos son nuestra unidad anterior, ¿sí? Y mencionábamos que los carbohidratos simples, bueno, hay que tratar de evitarlos, es decir, los que rápido te suben la glucemia, todo lo que viene siendo lo industrializado, los panecillos, lo que tenga los dulces, etcétera, pues te dan un golpe de glucemia muy alto y pues eso genera, lo mencionaba hace rato el doctor, que también te produzca colesterol. Y pues el ejercicio para consumir el ATP y que el cuerpo tenga que producir ATP a partir de las reservas, como el glucógeno o como los ácidos grasos. Bien, voy a continuar voy a tratar de esta clase no hacerla muy larga porque si se dieron cuenta, la clase de la vez anterior, de hace 8 días, Google todavía no me la ha liberado, si no ya se las habría publicado. He estado intentando de que constantemente que me la libere, incluso traté de publicarla, ya lo descargué el archivo de la sesión lo tengo en mi computadora, pero como es muy largo, no se los puedo publicar en YouTube, incluso con la cuenta institucional, tampoco me ha permitido. ¿Alguien quiere unirse a la videollamada? Paola Jacqueline no pertenece a Universidad Autónoma de Nayarit. Bueno, entonces les decía, voy a proseguir con la lectura esta. Dice, la ingesta de calorías usualmente estimula la producción de colesterol. Era lo que mencionaba el video, de que el colesterol no propiamente es el que ingerimos, sino el que nuestro cuerpo produce, ¿sí? Dice, y ayuda a transportar triglicéridos que no se usan como energía. También mencionó el doctor de que nuestras hormonas, muchas de ellas están hechas a base de colesterol. Dice, causas comunes de los triglicéridos altos son la obesidad, la diabetes, el abuso de alcohol y azúcares, las enfermedades renales, trastornos genéticos al procesar grasa. Dice, ¿cómo eliminar los triglicéridos altos? Un buen consejo es tener una dieta baja en grasa y alimentos con bajo índice glicérico. O sea, lo que les mencionaba. Preferir los carbohidratos que son más complejos, ¿sí? Los que vienen en verduras, en granos, en raíces, en frutas, ¿sí? Los que contienen también aparte de los carbohidratos, también poseen otro tipo de nutrientes, ¿sí? Evitar los dulces, los postres, los pasteles, los refrescos, las galletas, todo lo que viene siendo industrializado, todo lo que encuentras en el Oxxo, todo lo que encuentras en Aurrerá, en las tiendas de supermercado que tienen una fecha de caducidad amplia, que tienen una larga vida de mostrador, eso tratar de evitarlo. Incluso pues actualmente, bueno, muchos de los postres que podemos encontrar en las tiendas de autoservicio, hay que tratar de evitarlos. Dice, no es recomendable eliminar la grasa totalmente de la comida, pero es bueno eliminar las comidas fritas, las carnes elevadas en grasa, y también es bueno limitar la repostería, jugo. Otro tipo de grasas son
son los séridos, que también son saponificables. Dice las ceras. Las ceras son mezclas de ésteres de alta masa molecular, constituidas por ácidos grasos y alcoholes monohidroxilados. Son abundantes en la naturaleza. Pueden ser obtenidas de fuentes animales y vegetales. Como ejemplo de ellas tenemos la cera de abeja, la cera también de carnauba, la lanolina. En árboles forestales se puede encontrar la cera del follaje de conífera. No sé si hayan visto este tipo de ceras en algunos árboles, que les sale como si fuera una especie como de grasita o algo así. Dice la cera de frutas como la pera y la manzana. Tienen precisamente estas estructuras. Por ejemplo, la cera de abeja, como pueden ver, tiene un grupo éster. Aquí está el grupo éster. Y de este lado tiene una cadena hidrocarbonada de 28 carbonos con 57 hidrógenos. Y de este otro lado tiene una cadena hidrocarbonada de 25 carbonos con 51 hidrógenos. La cera de abeja. También la cera de carnauba tiene también aquí el grupo éster, y de un lado tiene conectado la cadena hidrocarbonada con 32, y de otro lado tiene otra cadena de 27. Y la cera de algunas plantas, pues por ejemplo aquí está otra vez el grupo éster, y aquí hay una cadena hidrocarbonada de 16 carbonos y otra de 15. Entonces los ácidos, las grasas también están en complejas. Son lípidos saponificables, en cuya estructura molecular, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, también hay nitrógeno, fósforo, azufre y también incluso un glúcido, es decir, un azúcar. Son las principales moléculas constitutivas de la doble capa lipídica de la membrana. Resulta y resalta de que nosotros en nuestras membranas celulares están compuestas por lípidos, ¿sí? Principalmente un grupo de ellos que se llaman fosfolípidos, ¿sí? Que tienen precisamente fósforo y algunos otros elementos. Dice, son las principales moléculas constitutivas de la doble capa lipídica de la membrana, de las membranas celulares, por lo que también se llaman lípidos de membrana. Son también moléculas anfipáticas. Se clasifican en fosfolípidos y glucolípidos. Ya mencionábamos lo de que las moléculas anfipáticas tienen la parte que es polar y la parte que es no polar. ¿Sí? Que le gusta el agua y hay otra que no le gusta el agua. La cola no le gusta el agua y a la cabeza le gusta el agua. Entonces resulta que la doble capa lipídica de las membranas celulares se da precisamente por la orientación de las membranas. Hacen algo como eso. Las patitas de los fosfolípidos interactúan entre sí y forman la membrana lipídica. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar. Dice, los fosfolípidos se caracterizan por presentar un ácido ortofosfórico en su zona polar, en las moléculas más abundantes de la membrana citoplasmática. Dice, son un tipo de lípidos compuestos por un glicerol al que se le unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. El grupo fosfato lleva otro grupo de átomos que frecuentemente contienen nitrógeno. Una capa doble de fosfolípidos se encuentra en todas las membranas celulares. La lecitina y la cefalina son dos tipos de fosfoglicéridos que se encuentran principalmente en el cerebro, en las células nerviosas, en el hígado, yema de huevo, germen de trigo, levadura, soya y otros materiales. Aquí se puede ver un poquitín de una membrana celular. También nosotros tenemos que ser conscientes que cuando se aplica cualquiera de esas cosas, también tenemos que ver primero indicales. Como que en un momento dado ¿qué es lo que está pasando? Bien, aquí se puede ver esta membrana lipídica. Esta cabecita o esta bolita está representando la cabeza de un fosfolípido. Y por aquí tiene una patita y otra patita, que es la cadena hidrocarbonada, que
está compuesta por los ácidos grasos, 2 ácidos grasos, ¿sí? Y se conecta, por decirlo así, por una conexión, una interacción intermolecular, se atraen con las patitas de otro fosfolípido que está de cabeza. Y si tú juntas una cadenita así de cientos de miles de fosfolípidos en una cadena, y estamos hablando de cadenas que vas a poner al lado de otra cadena y de otra y de otra y de otra y de otra y de otra, y vas a formar membranas lipídicas, ¿sí? Membranas lipídicas. Ya van a tener capacidad de doblarse, de agarrar una forma tridimensional más compleja. Incluso tienen incrustados por ahí moléculas de colesterol, tienen proteínas por donde tienen que pasar los nutrientes, ¿sí? Se conectan por ahí también, aquí hay glúcidos, ¿sí? Hay regiones hidrofóbicas, hidrofílicas, colesterol, proteínas, etcétera. Es una membrana celular, es una membrana celular que principalmente, repito, está compuesta por una bicapa lipídica que es principalmente de fosfolípidos. Dice, los glucolípidos son lípidos complejos que se caracterizan por poseer un glúcido y un carbohidrato. Se encuentran formando parte de las bicapas lipídicas también de las membranas de todas las células, especialmente en este caso de las neuronas. Se sitúan en la cara externa de la membrana celular, en donde realizan una función de relación celular, siendo receptores de moléculas externas que darán lugar a respuestas celulares. Entre los glucolípidos más comunes están los cerebrósidos y los gangliósidos. Las principales funciones de los glucolípidos son el reconocimiento celular y como receptores antigénicos. Lípidos insaponificables. Estos son los que ya no pueden hacer jabones. No poseen ácidos grasos. Y son los lípidos que no poseen ácidos grasos en su estructura y no producen reacciones de saponificación. Entre los lípidos insaponificables se encuentran los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Terpenos son moléculas lineales o cíclicas que cumplen funciones muy variadas, entre las que se pueden citar esencias vegetales como el mentol, geraniol, alcanfor, eucalipto, vainillina, vitaminas como la A, la E, la K, pigmentos vegetales como la carotina y la xantófila. Esteroides, dice, son lípidos que derivan del esterano, que se compone del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, también de 4 anillos fusionados de carbono, que poseen diversos grupos funcionales y tienen partes hidrofílicas e hidrofóbicas. En los mamíferos pueden ser, como el ser humano, cumplen importantes funciones reguladoras, estructural y hormonal. Este es el núcleo que se llama esterano. Que principalmente está identificado por estos anillos, estos dos hexágonos y este pentágono. Ese núcleo es el núcleo o es la base para el colesterol, ¿sí? Y a su vez el colesterol es la base para muchas hormonas esteroides. Y entonces, por eso lo mencionaba hace un ratito el doctor, la importancia del colesterol. El colesterol es un esteroide que forma la estructura de las membranas de las células junto con los fosfolípidos. Además, a partir del colesterol se sintetizan los demás esteroides, como las hormonas sexuales. Dice, las hormonas sexuales, entre las hormonas sexuales se encuentran la progesterona, que prepara los órganos sexuales femeninos para la gestación, los estrógenos, que son responsables de los caracteres sexuales femeninos, y la testosterona, que es responsable de los caracteres sexuales masculinos. Hormonas suprarrenales, dice, entre las hormonas suprarrenales se encuentra la cortisona, que actúa en el metabolismo de los glúcidos, regulando la síntesis del glucógeno. Algunas regulan los niveles de sal y secreción de bilis.
Estos son ejemplos de hormonas esteroides. Todas tienen el núcleo esterano, el que le mencionaba hace un ratito. Los 3 hexágonos y el pentágono, fíjense cómo los tienen acomodados. Varían en la estructura, en los grupos moleculares que tienen pegados, y los hacen ser diferentes. Tenemos el colesterol, que es el principal. Les recomendaría, así como la glucosa alfa de glucopiranosa, que también se memorizaran de alguna manera la estructura del colesterol. Hay otras hormonas esteroides como el cortisol, la testosterona, progesterona, que todos tienen el núcleo esterano. Dice prostaglandina, su nombre procede de próstata, donde fueron aisladas por primera vez, pero se encuentran ubicadas en diferentes partes del organismo. Estos lípidos se presentan gran importancia en medicina por sus múltiples efectos fisiológicos, entre los que destacan la contracción del músculo liso y la disminución de la presión sanguínea, que las ejercen a contracciones muy bajas e intervienen en la regulación de la temperatura corporal. Se sintetizan en vivo a partir de ácidos grasos insaturados, y algunos medicamentos antiinflamatorios como la aspirina inhiben su formación. Precisamente creo que por eso entonces mi hermano, que es doctor, me recomendó cuando aparentemente llegué a tener COVID, que me tomara aspirina. Que tomara aspirina para algo, ¿verdad? Yo creo que va a tener que ser de esto. Es un antiinflamatorio y inhibe la formación, ya que interfieren en el dolor. Dice, la medicina se emplea en la inducción del parto, inhibición de secreción gástrica, de las prostaglandinas. Dice, estructuralmente todas derivan del ácido 15-hidroxi-13-trans prostenoico. Un ácido graso de 20 átomos de carbono tiene un doble enlace extra que provoca que forme un anillo de ciclopentano que se forma entre 8 y 12 carbonos con un OH. Aquí está una estructura de una prostaglandina. Como pueden ver, también tiene hidrocarbonada, esta cola hidrocarbonada, y tiene el grupo ácido carboxílico, pero tiene pentágono aquí entre la cadena hidrocarbonada, que le hace tener como una especie de, parece como un papalote, ¿no? Como si fuera un papalote y sus 2 colas. Y no puede ser ¿cómo se dice? La saponificación, a pesar de que tiene el grupo ácido carboxílico y tiene cola hidrocarbonada. No los tiene de manera adecuada para hacer la saponificación. Dice, las funciones de los lípidos. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas, funciones de reserva energética, función estructural, función catalizadora de hormonas o mensajeros químicos, funciones transportadoras. Con la función de reserva energética, los lípidos son principal fuente de energía de los animales, ya que 1 gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías. Este dato hay que guardárselo. Sí, generalmente se dice que 1 gramo de grasa produce 9 kilocalorías. 1 gramo de grasa, 9 kilocalorías. 1 gramo de grasa, 9 kilocalorías. Acuérdense, memorícense eso. En las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4. Acuérdense que 1 gramo de azúcar o de glúcidos, 4 kilocalorías. Función estructural. Los lípidos forman bicapas lipídicas de las membranas celulares. Además, se cubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras que son aislantes térmicos como el tejido adiposo. Función catalizadora, hormonal o de mensajeros químicos. Los lípidos facilitan a determinadas reacciones químicas y los esteroides cumplen funciones hormonales. Función transportadora. Función transportadora. Los lípidos se absorben en el intestino gracias a la emulsión de las sales biliares y el transporte de los lípidos por la sangre y la linfa
se realiza a través de las lipoproteínas. Bien, parece que podemos hacer esta actividad. Dice, analiza en el grupo los resultados. Bueno, esto ahí lo van a tener ustedes para que lo puedan hacer como una actividad ahí de estudio, ¿verdad? No se los estoy dejando de tarea. Entonces son las 9:36. Para finalizar les voy a poner otro videíto y ya nos pasaríamos a despedir. No quiero hacer el video muy largo para que Google no me lo vuelva a retener demasiado. Incluso hasta temo que no me lo vaya a liberar el video anterior. Entonces ahí yo tengo que cómo hacer la articulación, la cuestión de usar como la del hombro. Las articulaciones, las luxaciones son frecuentes muy pequeñas, pues son más débiles que los tendones. Ahora, para poder En este video desarrollaremos las características de los lípidos saponificables. Como indicamos en un video anterior, la estructura de los lípidos es muy variada, lo que dificulta su clasificación, pero una clasificación muy utilizada los divide en dos grandes grupos, los lípidos saponificables o también denominados complejos y los lípidos no saponificables o simples. Y esta clasificación se basa en la capacidad que tienen algunos lípidos de realizar una reacción denominada saponificación. ¿Y en qué consiste la saponificación? La saponificación es una reacción de hidrólisis en un medio alcalino, mediante la cual se fabrica jabón. Y para que eso ocurra, se necesita la presencia de lípidos que contengan ácidos grasos. Estos lípidos van a reaccionar, como indica la reacción en un medio alcalino, es decir, en presencia de una solución alcalina o una base, y va a formarse finalmente el jabón y la glicerina como derivado de este proceso. Y hemos indicado que según la presencia de los ácidos grasos, podemos subdividir a los lípidos en dos grupos grandes, los saponificables, que son aquellos que contienen ácidos grasos, y los no saponificables, que no contienen ácidos grasos. El primero de ellos va a subdividirse en acilglicéridos, fosfoglicéridos, esfingolípidos y los cerios o ceras. Todos ellos vamos a desarrollarlo en este video, mientras que los no saponificables, que no contienen ácidos grasos y que tenemos a los terpenos, esteroides y prostaglandinas, será el tema del siguiente video. Iniciamos la revisión de los lípidos saponificables. Dentro de ellos vamos a encontrar a los acilglicéridos. Esas moléculas están formadas por la unión de 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos que van a estar unidas a una molécula de glicerol. El glicerol es un alcohol que tiene 3 grupos oxidrilos, 3 grupos OH como vemos en ese esquema, y van a unirse estos grupos OH a 3 ácidos grasos a través también del grupo OH que forma parte del grupo carboxilo de cada uno de estos ácidos grasos. ¿Y cómo ocurre esta reacción? El glicerol, o también denominado glicerina, reaccionará con el ácido graso. El grupo OH, el primer carbono del glicerol, reacciona con el grupo OH del grupo carboxilo del ácido graso. Esta reacción se realiza a partir de un enlace éster entre estas dos moléculas y liberando además una molécula de agua. ¿Qué es lo que se va a formar? Esta molécula que estamos observando en el esquema corresponde a un monoacilglicérido. Si el segundo carbono del glicerol o glicerina reacciona con otro ácido graso a través de un enlace éster y liberando también una molécula de agua, estaremos formando un diacilglicérido. Si finalmente el tercer carbono del glicerol reacciona con un ácido graso a través de un enlace éster y liberando agua, estaremos en presencia de un triacilglicérido. Los triacilglicéridos se diferencian de acuerdo con el tipo y posición de los 3 ácidos grasos que poseen. Se denominarán triacilglicéridos simples si los 3 ácidos grasos son del mismo tipo, mientras que los triacilglicéridos mixtos van a ser aquellos que tengan 2 o 3 tipos de ácidos grasos formando parte de su molécula. Los acilglicéridos presentan ciertas características, como por ejemplo aquellos compuestos que contienen 1 o 2
ácidos grasos como los monoacilglicéridos y los diacilglicéridos se encuentran en pocas cantidades en la naturaleza y la función principal que ellos cumplen es la de actuar como intermediarios en el metabolismo de aquellos lípidos que contienen glicerol. Por otro lado, los ácidos grasos van a almacenarse en plantas y animales en forma de triacilglicéridos. Y un nombre que también es utilizado para denominar a los triacilglicéridos es el de triacilgliceroles. En el video anterior definimos el punto de fusión y vimos cómo ese valor está relacionado con la composición de los ácidos grasos. Así, por ejemplo, aquellos triacilglicéridos que son sólidos a temperatura ambiente se debe a que tienen un mayor número de ácidos grasos saturados. ¿Y quienes son sólidos? Son las grasas, por ejemplo, grasas de origen animal, como la mantequilla, mientras aquellos triacilgliceroles que son líquidos a temperatura ambiental, conocidos como aceites, ese comportamiento es debido a que tienen un mayor número de ácidos grasos insaturados, es decir, con presencia de doble enlace. Las grasas y los aceites no son puros, es decir, los triacilglicéridos contienen, como lo recordamos, 3 ácidos grasos, y esos 3 ácidos grasos en sí no son iguales. Las grasas y aceites son mezclas de diferentes tipos de ácidos grasos. Una excepción a esta regla la da el aceite de oliva. Contiene uno de los triacilglicéridos más puros. El 84% del aceite de oliva está formado por ácido oleico. Los triacilgliceroles se forman durante la reacción de una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Pero esta reacción de formación de triacilglicéridos es reversible en ciertas condiciones, como por ejemplo, pueden sufrir una reacción de hidrólisis al reaccionar con el agua y producir nuevamente el glicerol y los 3 ácidos grasos. Este proceso ocurre, por ejemplo, durante la digestión de las grasas en el intestino delgado por la acción de una enzima que favorece todo este proceso. Esa enzima es la lipasa pancreática. Las principales funciones que cumplen los triacilglicéridos son las siguientes, y la primera de ellas está en relación con su composición química. Por ejemplo, los ácidos grasos de los lípidos que se encuentran en nuestro organismo son del tipo saturados, es decir, no tienen doble enlace, y si es que lo tienen, solamente tiene un solo doble enlace. Y si recordamos lo visto en el video anterior, el punto de fusión es más elevado cuando se encuentran estos tipos de ácidos grasos saturados. Y a su vez, la combustión de los ácidos grasos, la combustión de estos lípidos, va a liberar una cantidad de energía muy elevada, alrededor de 9 kilocalorías por gramo, que es más del doble de lo que se libera por el consumo del equivalente en carbohidratos. Es decir, los triacilglicéridos tienen una función de almacenamiento de energía. Por otro lado, la grasa subcutánea actúa como un aislante de la temperatura, evita la pérdida de calor, y eso es importante en animales que viven en ambientes muy fríos, como las focas, los pingüinos, las ballenas, entre otros. El segundo grupo de moléculas que revisaremos dentro de los lípidos saponificables corresponde a los fosfoglicéridos, que tienen una estructura bastante parecida a los triacilglicéridos que acabamos de revisar. Contienen una molécula de glicerol unido a 2 ácidos grasos, eso sería un diglicérido, pero el tercer carbono del glicerol está unido a un ácido fosfórico o a un fosfato, formando el ácido fosfatídico, el que a su vez puede estar unido a una molécula de naturaleza polar, dando por consiguiente la formación de un fosfolípido. Como recordamos, las membranas celulares tienen una doble capa de fosfolípidos, y los fosfolípidos tienen su naturaleza anfipática, es decir, tienen un comportamiento polar y apolar, hidrofílico y hidrofóbico debido a su composición. El glicerol, que contiene 3 átomos de carbono, 2 de ellos están unidos a ácidos grasos, el tercero a un grupo fosfato y ese a su vez a una molécula de colina o de otra sustancia. Esta zona representada por los ácidos grasos, la cola de la molécula del fosfolípido, es de naturaleza hidrofóbica, mientras que la región que está formada por el glicerol, el fosfato y la colina es de naturaleza hidrofílica. La cola es la región apolar, mientras que la cabeza del fosfolípido es la región polar. Los fosfoglicéridos más abundantes, tanto en animales como en plantas, son la fosfatidiletoanolamina, o también denominado cefalina, y la fosfatidilcolina o lecitina, o también denominada colina, que son componentes principales de las membranas celulares, mientras que la cardiolipina es un componente de la membrana interna de la mitocondria. Por otro lado, los plasmalógenos actúan como factores activadores de las plaquetas,
participando en la respuesta inflamatoria e inmune y en la agregación plaquetaria. El tercer grupo de lípidos saponificables que realizamos son los esfingolípidos, que es una molécula del tipo amino-alcohol, y ese grupo amino va a reaccionar con el grupo carboxilo de un ácido graso, dando origen a las ceramidas. Las ceramidas son la base estructural de todos los esfingolípidos, y los distintos tipos de esfingolípidos se van a obtener a partir de la unión de ceramidas a moléculas de naturaleza polar, dando origen, por ejemplo, a los esfingofosfátidos o también denominados esfingomielinas, los cuales se obtienen a partir de la unión de ceramidas a ácido fosfórico, y este puede a su vez unirse tanto a etanolamina o a colina, los cuales también pueden encontrarse formando parte de los fosfoglicéridos. Por otro lado, pueden formarse también moléculas de los glucoesfingolípidos, que son la unión de ceramidas a moléculas de azúcar, dando origen a dos tipos de moléculas, los llamados cerebrósidos, cuando el azúcar que se une es un monosacárido como la glucosa o la galactosa, o dará origen a los gangliósidos, cuando el azúcar que se una a la ceramida es de cadenas ligeramente más largas, es decir, oligosacáridos. Los esfingolípidos abundan en las membranas celulares, especialmente del tejido nervioso, y participan en el reconocimiento de la superficie celular, especialmente en el reconocimiento de grupos sanguíneos como el sistema ABO. Además, se ha encontrado que un mal metabolismo de los esfingolípidos va a ocasionar enfermedades graves que van a afectar al sistema nervioso, muchas de ellas que son enfermedades hereditarias. Finalmente, el último grupo de lípidos saponificables que revisamos son los céridos, o también conocidos como ceras, y que se originan a partir de la reacción entre un tipo de alcohol y un ácido graso. En ese caso, si tuviéramos el alcohol miricílico y el ácido palmítico, daría origen al palmitato de miricilo, que no es más que otra cosa que la famosa cera de abeja. Otros tipos de céridos o ceras que tenemos que mencionar son la carnaúba y la lanolina. La carnaúba, de origen vegetal, se origina de un tipo de palma que se encuentra en Sudamérica y que es utilizado en la industria alimenticia, como por ejemplo en la fabricación de chicles, o puede utilizarse también en la producción de la grasa o el betún para los calzados, e inclusive en las ceras que se utilizan para los autos, mientras que la lanolina es de origen animal y se utiliza mucho en la industria cosmética. Las funciones principales que desarrollan los céridos o ceras tienen que ver con el papel biológico que desarrollan, sirviendo como una cubierta protectora de la piel, de pelos y plumas de animales, de hojas y frutos, tanto de plantas superiores e inclusive en el exoesqueleto de insectos. Las aves acuáticas no se mojan por la acción de esas ceras que actúan como un agente impermeabilizante, y las hojas y frutos no pierden la humedad gracias a la cubierta cerosa. En el siguiente video estaremos definiendo a los lípidos no saponificables. Bien, entonces muchachos, con esto, si no tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa final, pues daríamos por terminada esta sesión el día de hoy. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, maestro. Todo bien, profe. Bueno, pues entonces muchachos, nos pasamos a despedir. Se cuidan mucho, lavado de manos, gel antibacterial, uso de cubrebocas, sana distancia. Si son una moto, por favor, usen casco. ¿Vale? Que tenga buen día, profe. Hasta la próxima clase. Igualmente. Buen día, profe. Nos vemos. Adiós, profe, que tenga buen día. Buen día, profe. Adiós, maestro. Maestra, no se puede hacer, yo no puedo hacer. ¿Cómo no se le dice? Lo voy a hacer. Ay, estás como otra niña. Mariana, Denis, ¿algo que agregar? Denis, ¿algo que agregar? Entonces, voy a hacer lo posible para que... Denis, Damián, ¿algo que agregar? Denis, Damián, a la 1. Denis, Damián, a las 2.
Denis Damián a las 3. Nos vemos mañana. Porque